Buenos días, buen domingo. Voy a conversar con Tiziana Polecer. Ella es presidenta de Concecomercio. Muy buenos días, señora Polecer. Buenos días. A estas alturas del proceso, ¿cómo está el comercio? ¿Cómo le ha afectado la pandemia? Bueno, el comercio está complicado, pero resistiendo justamente la situación que, como decimos, la pandemia le puso el resaltador a los problemas que ya teníamos. Veníamos enfrentando dificultades y la pandemia de alguna manera pues complicó notablemente el panorama. Pero con el mismo interés de mantenernos en el mercado, creo que hemos resistido de manera contundente esta situación tan compleja, ¿no? ¿No han resistido todos? No, ¿O se ha ido? no. Lamentablemente. Se ha ido mucha gente al exterior, Sí. han cerrado algunos aquí en Venezuela. ¿Cuál es la situación? Bueno, lo podemos ver de dos formas diferentes. A diciembre del 2020 hicimos un sondeo general en todo el país, en Concecomercio, y pudimos detectar que el 30%, aproximadamente 32% de los comercios no pudieron abrir ahora en 2021. O sea, no fue posible resistir la pandemia. También, evidentemente, hay una reducción en las operaciones de muchos de los comercios, de la mayoría, diríamos así, que no se ve en cierres de comercios como tal, pero sí en reducción. Por ejemplo, si tenían 10 sucursales, han pasado a tener la mitad, etcétera. O sea, eso no se aprecia como un cierre como tal, pero sí en reducción de operaciones. ¿Cuál es, a tu juicio, el sector más afectado por esta pandemia y por esta situación en general del país? Bueno, la verdad que hay varios que definitivamente sufrieron un poco más. Primero, todos aquellos que implican mucha gente, movimiento de personas. El sector turismo, por ejemplo, sufrió una fuerte, fue muy afectado por esta situación. Todo lo que tiene que ver con cultura, con entretenimiento, donde era necesaria pues la presencia de personas, pues evidentemente fueron sectores bastante afectados. Y por supuesto todos aquellos que no se denominaban priorizados, talleres, comercio en general, reparaciones, repuestos, en general todo lo que no era priorizado pues se vio notablemente afectado. Y por supuesto esto varía mucho de estado en estado. Hay estados que han sufrido muchísimo más porque tienen problemas que desde Caracas no los apreciamos o no sentimos esa fuerza de esos problemas como lo sienten las regiones. Por ejemplo, el estado Zulia con el tema eléctrico, el estado Nueva Esparta por ser justamente un estado con un posicionamiento en el turismo importante. Y también sufren el tema eléctrico y por supuesto a todo esto, común para todos los sectores, el tema del combustible. El tema del combustible ha hecho muy cuesta arriba. Eso ha devenido en el cierre y en el desempleo, naturalmente, ¿no? Sí, porque evidentemente eso afecta primero el abastecimiento. La mercancía no llega, digamos, en los tiempos probablemente que se requiere porque el problema de combustible, algún producto que vaya de un estado a otro, antes de la pandemia y antes de los problemas severos de combustible podía llegar en 2 o 3 días. Hoy en día eso es prácticamente imposible porque una unidad de transporte, por ejemplo, está 6, 7 días en el interior para poder abastecerse en cola, ¿no? 6, 7 días en cola. Entonces todos esos problemas van sumando, van agregando y por eso decimos que la pandemia le puso el resaltador a los problemas que ya teníamos. Problema serio, ¿no? Aquí tú dices que asumimos que el semáforo de acceso sustituiría al método 7x7, ¿qué es eso? Bueno, en lo que está planteado en este momento es una figura de un semáforo en los establecimientos. Primero se habló que eran solo restaurantes, ahora se amplía un poco. El gobierno nos ha explicado que se trata de una aplicación en donde en función de si la persona está vacunada o no está vacunada, ha tenido COVID, ha tenido síntomas, les aparece pues en esa aplicación un color que le permitiría en todo caso entrar al establecimiento. El gobierno ha pensado en esto como una forma de ir abandonando esa medida del 7+7 que nos ha perjudicado tanto al sector comercio.
7+7 implica que tenemos que estar 7 días cerrados y 7 días abiertos, pero esa intermitencia en las operaciones no permite desde ningún punto de vista que el sector se recupere. Entonces este semáforo viene siendo una alternativa. Nos preocupa, honestamente. Pues tiene el problema que no se le va la luz. Es correcto, y la conectividad, o sea, ese dispositivo o esa aplicación estaría disponible cuando hay conectividad, cuando hay internet, y ya sabemos que en algunas regiones pues la conectividad presenta muchísimos problemas. Entonces esa es la primera preocupación que tenemos. Y la segunda, que ese es un método que de alguna forma se ha aplicado en otros países, es cuando la mayoría de la población está vacunada. Entonces, evidentemente, y el que no está vacunado es porque no quiere vacunarse. No es el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela hay mucha gente que no se le va a permitir eventualmente el acceso a un establecimiento cuando él no ha tenido la oportunidad de vacunarse. Está viendo que alguien decía del gobierno que están vacunados 50% ya. Esa es la cifra que dice el gobierno, sí, 49, pero... Que no es la que tienes tú, pero y por supuesto, si es la del gobierno, pues porque el gobierno es el que suministra las vacunas, ¿no? Vamos a receso, que no siga hablando el gobierno. Adelante, Tiziana. Sí, bueno, las cifras de vacunación que indica el gobierno es el 49% y por eso precisábamos que un método como el semáforo preocupa, porque ese es un método que se aplica en países donde por lo menos tienen el 70% de personas vacunadas y el 30% que no está vacunado no es porque no dispone de las vacunas, sino porque no quiere vacunarse. Entonces, nos preocupa un poco la cifra de vacunación con un método como el semáforo, sumado al hecho que sería una aplicación que necesita conectividad y tampoco la conectividad es estable en todas las regiones del país. Ahora, ¿cómo explícale esto a la gente? ¿Qué es el semáforo? Un señor que no conoce esta situación. Sí, bueno, la verdad que no es tan fácil explicarlo porque tampoco nosotros lo tenemos muy claro. Entonces, justamente estamos próximos a tener una reunión con la ministra de Comercio para entender un poco más de qué se trata, pero de acuerdo a lo que ha explicado el presidente, es una aplicación que de acuerdo a si la persona está registrada digamos, en la base de datos de personas vacunadas, pues le va a aparecer, una vez que indique su número de cédula, le va a aparecer que está la luz verde, o sea que puede entrar al establecimiento porque está vacunado. Luego la luz amarilla tiene otro significado y la luz roja pues es que no está vacunado y tiene síntomas, por ejemplo, digamos, de algún síntoma que indique pues, riesgo, vamos a decirlo así. Ellos han buscado esta vía como una opción para poder, digamos, permitir que el comercio abra de manera continua. Pero igual estamos esperando nosotros también mayores detalles en cuanto a cómo funcionaría la aplicación y de qué manera, y además no es en todos los establecimientos. En un principio se habló solo de restaurantes y entendemos que ahora se extiende a establecimientos otro tipo de establecimientos de comida, farmacias, etcétera. Pero son los detalles que esperamos conocer en las próximas horas, ¿no? De ver cómo funciona ese sistema y de qué manera el gobierno lo piensa implementar. Porque dice que va a sustituir el 7%. Pues. Es la idea. Entendemos que la idea del semáforo es que entonces a partir de ahora se elimine el 7+7 y se permita al comercio operar de manera continua. ¿Cómo le fue con el comercio con el 7%? Muy mal, muy mal, porque el 7% no permite trabajar de manera continua. Digamos, una persona generalmente dentro de lo que nos pide, nosotros atendemos al consumidor y el consumidor no tiene necesidades intermitentes. Si el consumidor se le daña una nevera, el consumidor tiene que reparar la nevera inmediatamente, no puede esperar una semana para poder comprar el repuesto de esa nevera. Entonces,
hay una necesidad que es continua y es el consumidor el que nos reclama que nosotros estemos abiertos permanentemente. Y de parte del comercio, pues aún más. Los trabajadores necesitan estar incorporados a su trabajo de manera continua, todos los días de la semana. El gran comerciante y el pequeño comerciante, ¿cómo están en este momento? El pequeño comerciante. Bueno, no tiene a ese es el que más le afecta, sin duda alguna, la medida del 7+7, porque además se suma el hecho de que tampoco en la semana denominada flexible se puede trabajar en horario completo, porque ese es el otro problema que nosotros estamos enfrentando, que no es solamente el problema del 7+7, es que también en semana flexible hay problemas incluso de los trabajadores del sector comercio para poder llegar a sus puestos de trabajo, porque si no hay combustible, hay menos unidades de transporte, hay menos flujo, digamos, de servicio en el sector transporte y por lo tanto el trabajador tiene problemas para ir y venir en el puesto de trabajo. Entonces tampoco se trata de que estamos trabajando una semana sí o una semana no, estamos trabajando menos, porque ni siquiera en flexible se puede trabajar de manera continua por el tema del combustible. Si a eso sumamos que en algunos estados de Venezuela hay interrupciones del sistema eléctrico diarias de 1 o 2 horas, pues eso también hace más complejo el trabajo del sector comercio y la atención al público del sector comercio. ¿Qué otra cosa te preocupa? Bueno, yo creo que con lo que he mencionado, quizás la principal preocupación evidentemente que tenemos en el sector comercio es el deterioro del salario, el deterioro del ingreso de la gente. En la medida en que la gente se le pulveriza su ingreso producto de la inflación, eso impide que nosotros realmente podamos podamos crecer, incluso ese nuevo emprendedor, esa persona que ha creado una empresa en estas difíciles circunstancias, se le está dificultando muchísimo crecer, se le está dificultando mucho desarrollarse por todos estos problemas que enfrentamos. Y adicionalmente a eso, quizás uno de los que más preocupa en este momento es el tema de los altísimos costos que tenemos en los impuestos municipales. Los impuestos municipales en el año de pandemia se incrementaron cerca del 1.200%. Esos son cantidades realmente exorbitantes para un sector que además no recibió ningún tipo de ayuda. En otros países, de alguna forma, tanto consumidores como comerciantes, como empresarios recibieron ayuda, nosotros no. Todo vino del sector privado. ¿Eso me quiere decir que al final de año ustedes están en rojo? ¿No tienen ni cómo pagar impuestos? El año 2020, sin duda, muchas de las empresas no tuvieron un cierre, digamos, positivo. Este 21. Pero el 2020. Ahora, en este 2021, evidentemente, después del año tan crítico que fue el 2020, hay una tímida recuperación, porque sí, algunas empresas están vendiendo un poquito más de lo que vendieron en 2020, pero que no se acerca ni siquiera a esas cantidades que requieren para mantener el negocio funcionando. Ha habido un gran esfuerzo de parte de los comerciantes por no cerrar. Porque evidentemente hay mucho que perder. O sea, tú no cierras porque tienes responsabilidades con tus socios, responsabilidades con tus colaboradores, responsabilidades con los clientes, a quienes sirves, a quienes atiendes, tienes un valor de marca, tienes una cantidad de cosas que hacen que resistas un tiempo tan difícil como este, ¿no? Pero claro, eso tiene un límite, evidentemente. Y los costos que está sufriendo el sector comercio realmente son muy elevados y hemos señalado a las alcaldías que tienen que sentarse con las cámaras de sus regiones y conversar este tema, porque eso lo que va a traer es que las empresas migren a la informalidad y ese es el mayor riesgo que se está corriendo, porque ni el fisco recauda impuestos en la informalidad y es una competencia desleal para el comercio formal. A mí me decía un empresario que cerró. Yo prefiero, Carlos, cerrar que abrir sin tener posibilidad de mayores ingresos, porque estoy pagando personal, estoy pagando no sé qué cosa, estoy pagando luz, estoy pagando agua, una serie de situaciones que a mí se me hace difícil mantener el negocio. En esa situación hay mucha gente en Venezuela. Bueno, evidentemente que ese 32% que yo mencionaba al principio es ese sector que decidió cerrar, o sea, simplemente no pudieron resistir la suma de factores, ¿no? Tanto los problemas del país como
evidentemente las consecuencias de la pandemia. Y son empresas en muchos casos que han cerrado, pero que de pronto si la situación mejora, con seguridad se pueden reactivar al sistema, ¿no? Aquí veo que hay una firma inglesa que augura crecimiento de 6,2% de la economía venezolana en el 2021. Es que, digamos, frente a lo que fue el 2020, en donde estuvimos, por lo menos en Venezuela, cerca de 5 meses prácticamente paralizados, es evidente que el 2021 va a significar para muchas empresas una cierta mejoría, pero es tímida, todavía no es una mejoría que pueda garantizar la subsistencia de ese negocio. Aquí dice que la firma observa a sí mismo que la inflación venezolana parece estar disminuyendo, es optimista. Bueno, para que se hable, sí, para que se hable de que la inflación sí aparentemente se detuvo, digamos, de alguna manera ese crecimiento, pero para que realmente salgamos del estado de hiperinflación que estamos, esa reducción tiene que mantenerse por lo menos por 6, 7 meses. Entonces, sí, no pudiéramos hablar de que hemos superado eso. Bueno, gracias. Vamos a un receso. Militante de un nuevo tiempo, Stalin González, dirigente comunista de la Rusia, de la derecha rusa. ¿Ah? No, tú no, tú eres de izquierda o derecha. Yo creo en la izquierda, en la centroizquierda. Creo que la igualdad, la superación de la pobreza, los derechos para todos, que haya un Estado fuerte, pero que haya economía libre, es lo que el país necesita, ¿no? Y creo que el mundo necesita. Eso representa el partido tuyo, un nuevo tiempo. Eso existe. Claro que existe. Un partido nacional. Estaba hoy está en plena campaña y en plena ruta para el 21 de noviembre recuperar espacios. ¿Cuál es la posibilidad electoral de ustedes? Según de la unidad. Cálculos. No, de la unidad, la posibilidad electoral. Mientras más participación hay, más competitiva es la oposición. ¿Y tú crees que van a competir? Yo creo que estamos compitiendo y creo que estamos haciendo... ¿Tú crees que hay participación? Creo que está la gente aumentando. está un poco desencantada. Creo que para ambos lados, pues. No. Una cosa es que la gente esté desencantada, eso no es mentira, pero la participación va subiendo, porque también, ¿qué herramienta tenemos? Hay que ver hoy el voto como una herramienta de lucha. Hoy hay que ver el voto como una herramienta de protesta y creo que tenemos una oportunidad el 21 de noviembre. No se va a resolver todos los problemas del país con la elección del 21 de noviembre, pero es un paso importante hacia el futuro, porque como lo vemos y como lo veo es que hoy nosotros tenemos que reorganizarnos, tenemos que reencontrarnos con la gente y prepararnos para lo que viene. Si hay un acuerdo en México, por ejemplo, es porque va a haber una elección futura. Entonces, ¿cómo estamos mejor parados para esa elección futura? Teniendo hoy espacios reorganizados y reconquistando el voto como un instrumento de lucha para lograr que sea un instrumento de cambio o sin participar ahí. Yo creo que esa es una discusión que hemos superado bastante y que la mayor parte de la oposición está hoy en el proceso del 21 de noviembre. ¿Y tienen el camino abierto en el gobierno para que ustedes participen permanentemente? No, bueno, esto es una lucha. Dificultad en la lucha. Es una lucha perenne y por eso nosotros hemos ido exigiendo poco a poco, por eso hoy hemos logrado que la observación internacional esté presente en Venezuela, la de la Unión Europea con todos los problemas que hay, se está logrando que haya observación también, no es observación, se llama mesa de expertos del Centro Carter y de la Unión Europea, pero es importante que vayamos retomando y logrando pequeñas victorias que nos lleven a un proceso mucho más transparente. Y es parte de la lucha. ¿Y esa oposición está unida para aceptar todas estas condiciones y el camino que ustedes han tomado? Yo creo que nosotros tomamos una decisión. Divididos. Decidimos ir en la tarjeta de la unidad, que es la tarjeta de la manito. Todos, no todos, pero mucha gente sabe cómo hizo el régimen para secuestrar algunas tarjetas. Nosotros con todo y eso decidimos ir a ese proceso porque estamos convencidos que el voto es un instrumento hoy de lucha y de protesta, que hay un voto protesta ahí latente. Y estamos convencidos y estamos luchando para estos 30 y tantos días que quedan para la elección, que podamos conquistar la mayor cantidad de espacio y además retomar el voto como
como ejercicio ciudadano. Yo creo que el 22 de noviembre Sí, ajá. todos tenemos que pararnos aquí el 22 decir, yo cumplí con Ok. Venezuela, cumplí con mi parte como ciudadano y ejercí mi derecho al voto. ¿Ustedes creen en el Consejo Nacional Electoral? Yo creo en la fuerza del voto y creo que hoy tenemos un CNE distinto, que Ajá. no quiere decir que uno crea o no crea en el CNE. Creo en la gente, creo en el poder de la gente y esa es nuestra lucha, que los venezolanos Ok. podamos decidir nuestro destino. ¿Vivimos el peor momento o el mejor momento político de Venezuela? Yo no sé si es el peor, pero no es el ideal, no es el momento ideal. Tenemos un proceso donde una crisis económica profunda, la gente está pasando trabajo y yo creo que eso tiene uno que ver con una mala política económica desde el régimen, pocas instituciones y aquí tenemos que lograr que haya instituciones para que pueda venir la inversión. No va a haber inversión en Venezuela con las instituciones deterioradas como las tenemos. Nadie va a invertir en un país donde puede ser expropiado y nadie responde. Nadie va a invertir en un país donde no hay una política fiscal coherente, donde no hay presupuesto de la nación, donde no hay rendición de cuentas. Creo que es parte de todo lo que tenemos que lograr. Es un camino largo, pero creo que podemos obtener victorias tempranas e incrementales que logren satisfacer. ¿Qué pueden hacer para que haya un futuro mejor en la propuesta de ustedes? Mire, lo primero es que tenemos que buscar aliviar el sufrimiento de la gente. No puede ser que la diatriba política esté por encima Yo de creo que el ponernos de problema es acuerdo. convencer a la gente de que le van a quitar el sufrimiento. Pero también ayudarlos, porque si tú no ayudas, ¿Y cómo lo ayuda? ¿Con qué lo ayuda? Es que es parte de la discusión y es parte de lo que hemos planteado en México. Ajá. Sacar del terreno de la discusión política los acuerdos sociales. ¿Y por qué nosotros no nos podemos poner de acuerdo, conseguir el dinero para que organismos internacionales fortalezcan nuestro sistema de salud, por ejemplo? Estamos viviendo una pandemia y todos sabemos las dificultades que tiene nuestro sistema de salud. ¿Por qué no accedemos y buscamos y nos ponemos de acuerdo para ayudar y fortalecer Y los a la organismos gente? internacionales están dispuestos a eso. Yo creo que en a la medida que cooperar. haya un acuerdo de las partes, todo el mundo va a estar de acuerdo en ayudar. Lo que nadie quiere es tomar partido, una iniciativa individual de cualquiera de las Está hablando del partes. Fondo Monetario, del Banco Mundial. Y nada hay más. distintos también, hay otras fuentes, hay organismos multilaterales a través de ONU, hay distintas fuentes, lo que tenemos que explorar. Y si ponemos, la política es para ayudar a la gente. Ujú. Uno aspira a los cargos para llegar a ayudar a la gente. Entonces, si ponemos a la gente primero y buscamos esos acuerdos donde podamos ayudar directamente a los venezolanos en poder. O sea, por ejemplo, porque hoy sabemos cómo el régimen acabó con PDVSA y acabó con lo que significaba PDVSA. Bueno, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo y buscar cómo surtir de combustible al interior del país que está sufriendo? En lo que salimos de Caracas uno ve cómo sufre la gente caminando en las carreteras porque no hay transporte, cómo ayudamos. Entonces también tenemos que poner de un lado nuestras posiciones y buscar puntos de encuentro a favor del pueblo venezolano. Eso yo creo que es parte de nuestro objetivo y de misión que tenemos en México. Más espacios de democracia. Creo que la ruta es clara, la que nosotros hemos planteado. Separemos y busquemos acuerdos humanitarios para ayudar a la gente. Busquemos un acuerdo que logre la convivencia democrática en el país y veamos la elección como una herramienta hacia el futuro, no nada más con lo que va a pasar el 21 de noviembre, sino cómo quedamos mejor parados hacia el futuro. ¿Hasta cuándo México? ¿Y qué piensas tú de López Obrador? No, primero México, la mesa está haciendo un trabajo, ¿no? Yo creo que la delegación está haciendo un trabajo, no vamos tan rápido como quisiéramos. Cuando salga este programa estamos en pleno comenzando la cuarta ronda. Esperemos que haya resultados que la gente, que ayude a que los venezolanos salgamos hacia adelante. Y bueno, y México y López Obrador es el país sede, el país anfitrión de la mesa. Y Ahora, no puedo hablar del hay quienes no creen proceso. en el movimiento político, hay quienes no creen en esas conversaciones de México. Como tampoco lo creen en el gobierno. Por eso, entonces. Bueno, uno tiene que buscar siempre, ninguno de esos procesos Vas a caminar, va a tener... vas a caminar aislado, apartando la gente. aislado no. Yo creo que aquí la mayoría de la oposición está en ese proceso. Nos toca a nosotros convencer en el camino a todos y cada uno de los que tengan dudas, convencerlos de que este es el camino, ¿no? Bueno, aquí veo un compatriota tuyo que dice, Diosdado Cabello augura un rotundo éxito en las elecciones próximas. También El dijo primer eso en el vicepresidente del 2015. PSUV felicitó a la población por su participación en el simulacro electoral. ¿Qué piensas de eso? También dijo lo mismo en el 2015. Miren lo que pasó. O sea, creo que hay en el pueblo venezolano unas ganas, el voto castigo está ahí latente. Está ahí, porque nadie puede estar contento de lo que está pasando.
y el gran responsable de la crisis y lo que viven los venezolanos es el régimen, es el gobierno. Entonces, sí, la oposición puede tener parte, claro que la oposición tiene. Hay un voto castigo, hay un desgano también. No, claro, pero es que eso es parte del reto que tenemos y parte del reto es de reencontrarnos con la gente, decirle cómo hacer partícipe a la gente de este proceso y por eso es que creemos que aquí se trata de una labor ciudadana, no es un tema de los partidos nada más, no es que los partidos los convoquen a votar, no es que veamos también desde el ciudadano cómo hacemos para cambiar nuestra situación de vida. Hoy los venezolanos están cada uno trabajando desde muy temprano para lograr el día, bueno, ¿cómo hacemos para cambiar esto? ¿Cómo hacemos para que nuestro futuro cambie, para que nuestros hijos tengan las oportunidades que nosotros no tuvimos? Y yo creo fielmente en el voto como una herramienta de cambio. Okay. Hoy es una herramienta de lucha, tenemos que lograr que sea una herramienta de cambio. Okay. Aquí dice que el presidente del CNE exige a la Unión Europea explicación por las declaraciones de Borrell. ¿Qué dijo Borrell? Mira, el gobierno chilla por todo. El gobierno, cuando alguien le reclama algo, lo que hacen es chillar y reclamar. Ellos se meten e insultan al planeta. Y alguien les dice algo y chillan. Yo creo que ahí el miedo que tienen es que la Unión Europea venga, es que observe lo que está pasando, es que vean cómo se utilizan los recursos del Estado para hacer campaña, y eso es lo que no quieren que vean. Y hacen este tipo de reclamos, a ver si ahuyentan a la Unión Europea. Yo entiendo que se están solventando las cosas y que se está trabajando para que pueda haber un despliegue completo de la observación internacional, la de la Unión Europea y la del resto que va a venir también, ¿no? ¿Qué otra cosa nos dices hoy? Creo que aquí lo importante es que los venezolanos podamos retomar de nuevo o creer en la política. Yo entiendo que los políticos hemos cometido errores, pero no nos podemos desentender de la política. Al final la política decide parte de nuestras vidas y hay que darle presión a la política y a los políticos. Creo que hoy nosotros también tenemos la oportunidad de hacer las cosas distintas. No podemos seguir haciendo las cosas igual que en el pasado. Creo que una enseñanza de este último proceso es que debe haber, por ejemplo, más democracia entre los partidos políticos, debe haber un sistema más claro y transparente de escogencia de candidatos, debe ser desde la oposición, me refiero, y ser mucho más coherente con algunas posiciones. Tenemos la oportunidad de retomar de nuevo ese camino por la vía política, reconquistar la mayoría que el país necesita. En conclusión, a juicio de Stalin González, ¿hay condiciones para ir a unas elecciones? No, en conclusión, que los venezolanos tenemos que ir a la elección y tenemos que luchar y ver ese proceso como un proceso de lucha. Condiciones siempre van a faltar y siempre tenemos que exigir que haya. Esto no es Suiza. Todos sabemos que dónde estamos pero creo que hoy hay una gran fuerza desde el ciudadano, desde el venezolano de a pie, que puede lograr los cambios pequeños pero significativos que el país necesita para construir un futuro distinto. ¿Cuántas gobernaciones cree usted que ganarán las elecciones? Mire, no me voy a poner en ese tema, pero yo sí creo que mientras hay más participación, mientras la participación electoral aumenta, la oposición es más competitiva. Y yo creo que vamos a salir mejor que la elección del 17. Eso dices tú aquí, ¿no? Si Stalin González, la oposición puede ganar más gobernaciones que en el 2017. Puede salir mejor que en el 2017. Eso parte de que haya más participación, que haya menos dispersión del voto, que haya más participación de la gente, y eso es lo que nos quedan en estos 30 y tantos días para convencer y lograr que la gente participe en la elección del 21 de noviembre. Una de las críticas que le hacen a la oposición es que ha lanzado muchos candidatos en el exterior y eso le da ventaja al gobierno. Yo creo que eso es un tema del gobierno de querer decir que la oposición está dividida. Aquí se ha hecho un esfuerzo por lograr acuerdos unitarios. Es evidente que hay diferencias y que todavía hay problemas por resolver. No, tampoco que vamos a caerles mentiras a la gente, pero no son tantos como se quiere hacer o se quiere ver. El caso de Guevara, por ejemplo. ¿Qué Guevara? Freddy. ¿Qué pasa con Freddy? ¿Cómo está esa situación? No, Freddy es miembro de la delegación, está participando en México y bueno, es parte de nuestro equipo y es parte del equipo que está ahí en México. Esta mañana hablé con él y lo veré en esta ronda de nuevo en México. ¿Puede regresar tranquilo al país? No ha regresado porque ha estado en tareas afuera, pero todavía él tiene una libertad condicional, no tiene una libertad plena, como deberían tener todos y cada uno de los perseguidos políticos. Eso es parte de lo que hay que lograr, que aquí nadie sea perseguido por su posición política. Bueno, terminamos el programa, da un mensaje ya al final. No, gracias, Carlos. Yo creo que aquí los venezolanos tenemos la oportunidad de
de cambiar nuestro futuro. Creo que la lucha de todo este tiempo ha sido, desde mi posición y desde mi visión, es que los venezolanos tenemos que decidir nuestro destino. El 21 de noviembre no va a ser el cambio rotundo y total que queremos, pero creo que es un gran paso hacia el futuro que necesitamos. Bueno, gracias Stalin, gracias a ustedes amigos televidentes, nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.